Estimados estudiantes de los cursos de administración, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta quinta semana en la que abordaremos algunos tópicos asociados con la organización como ese contexto social en el que se ejerce la administración como actividad profesional. Hemos construido a través de las semanas anteriores un acervo conceptual asociado a ese tema central que nos permite entender la administración como una necesidad que emerge de la evolución de los grupos sociales. Esos grupos sociales inicialmente eran públicos, eran ciudades, eran pueblos, eran estados que se iban configurando y necesitaban cumplir unos objetivos comunes de defensa, de alimentación, de garantía, de seguridad, de su supervivencia. Y ese ser humano fue definiendo el concepto de organización y hace unos 200, 300 años se refina ese concepto y vamos a abordarlo de esa manera. Vamos a lograr entenderlo como una tríada, denominada la tríada de la estructura, la estrategia y la cultura, y qué partes interesadas son las que están en torno a estas organizaciones. La palabra clave que define esta ruta es la organización como tal, y vamos a acudir a un reservorio de conceptos donde la vamos a extraer y la vamos a entender. Las palabras proceso, estrategia, estructura, cultura y stakeholders o parte interesada son las que vamos a abordar como palabras claves centrales. Entonces vamos a retomar un poco esa evolución histórica. Veníamos de esa organización, digámoslo así, público-privada, que era el taller. Ese taller viene como hasta 1800 aproximadamente y es simplemente una especie de tribu, donde hay alguien que sabe hacer algo y ese alguien reúne a algunas personas para cumplir ese objetivo, y esas personas trabajan bajo la subordinación administrativa de ese líder, de ese tallerista, de ese señor que tiñe cueros, de ese señor que forja el metal, de esas personas que trabajan con las telas. Las primeras ingenierías en torno al desarrollo de máquinas tienen que ver con telas, con extracción de carbón, etcétera, etcétera. Y en esa medida entonces el taller es como esa forma organizativa empresarial donde hay ya un interés privado, donde hay un interés monetario específico y donde ese interés público general que dio origen a la administración sigue por el camino de la administración pública, de la dirección del Estado, pero por este otro lado surge este emprendimiento, digámoslo así. Ese emprendimiento es desestructurado y pues digámoslo así, o con una estructura mínima. Es un líder y ese líder tiene autoridad sobre todos sus empleados, no hay una regulación muy estructurada. Entre 1800 y 1950, 60 se forja todo lo que es la literatura de Max Weber como teoría de la burocracia. Surge el poder de la palabra, el poder del papel, del que hablábamos inicialmente por allá en la segunda semana. Esto se hace claro y evidente en las definiciones de organización, en los reglamentos internos, en la normativa que el Estado empieza a generar para regular las empresas. Esos talleres que anteriormente pues funcionaban de una manera muy olímpica, digámoslo así, sin vigilar aspectos de seguridad, salud en el trabajo, sin vigilar aspectos tampoco exhaustivos de calidad, van a empezar a regularse con esa burocracia, con esa normativa que define la organización privada, la organización empresarial, la organización que tiene objetivos específicos de beneficio monetario para sí misma, ¿cierto? Para el salario de sus trabajadores, para el beneficio del empresario
digámoslo así, el propietario o los socios, las personas que tienen intereses financieros, y también para sus clientes, para sus proveedores, etcétera. Esa responsabilidad contractual empieza a definirse en el papel, y es así como tenemos una organización muy estructurada burocráticamente, donde todo se tiene que definir, donde hay una discriminación muy detallada de las actividades, las funciones, las responsabilidades, y entre esos 150 años se establecen estructuras burocráticas también exageradamente fuertes, que luego tienen que ser flexibilizadas con unos conceptos ya emergentes a partir de los 60, que vienen a transversalizar un poco, a horizontalizar esa verticalidad de esta organización muy jerárquica. Esta horizontalidad se da precisamente por el crecimiento de algunas organizaciones a través de proyectos, a través del espacio físico. Las multinacionales comienzan allí también su emergencia, entonces se requiere ya subdividir y horizontalizar, disminuir esa verticalidad, duplicar, digámoslo así, actividades en diferentes zonas geográficas, y eso genera pues una subdivisión matricial. Ya es un concepto que no es solamente vertical, sino horizontal, donde se trabaja por producto, por proyecto, por zona geográfica, y se tiene que subdividir la organización, se tiene que replicar un poco y disminuir esa verticalidad y esa centralidad que venía dándose desde el modelo burocrático que se configuró. Esa organización ya a partir de los 90 entra a ser, digámoslo, complejizada. A partir de los 80, 90 empieza a controvertirse esa, tanto la verticalidad como la horizontalidad, y las organizaciones, con la evolución informática, con una cantidad de desarrollos alrededor de la tecnología, se empieza a ver deconstruido ese concepto vertical de autoridad, de mando, que Fayol y Taylor habían instalado de una manera muy clara dentro de la literatura, pero que hoy en día comienza a convertirse más en responsabilidad propia de cada unidad, y en un desagregado de palabra dentro de los procesos. Entonces aquí es, digamos, la década del proceso. La década del 90 es la década donde asume la palabra escrita, y digamos así, uno de los principales representantes, el conglomerado ISO a nivel mundial, y otros conglomerados, no es el único, empiezan a generar norma alrededor de la organización. En esa medida, entonces, vamos a tomar de esa organización internacional de estandarización el concepto de organización, ¿cierto? Organización es una persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Esto es correspondiente a la norma técnica ISO 9001, versión 2015. Estamos tomando aquí esa versión de la 9000, que son fundamentos y vocabularios. La familia 9000 tiene la 9000, 9001 y 9004 como normas vigentes para garantizar la calidad, o garantizar el aseguramiento de la calidad en las organizaciones. En esa medida, entonces, tenemos que la organización es un concepto que incluye, entre otros, al trabajador independiente, a una compañía, a una corporación, a una empresa en general, ¿cierto?, que tiene autoridad a su interior y que beneficia pues una parte de grupos interesados que estén constituidos o no, pero que le genera un producto o servicio a este público, ¿cierto? Las definiciones pues que se dan aquí están asociadas a otras normas en las que igualmente se compatibiliza el término de organización como grupo de personas con funciones y responsabilidades, autoridades, que se estructura para lograr objetivos.
hablando de estructura, tenemos también entonces que esa estructura organizacional es una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. O sea, esto es lo que denominamos burocracia, ¿cierto? En el buen término de la palabra, porque el concepto burocracia lo asociamos por lo general a esa pesadez que se vive en algunas organizaciones, sobre todo públicas, donde nos demoran un documento, donde nos sentimos a veces digámoslo así, afectados por el desempeño complicado de una organización, pero realmente el término burocracia tiene que ver con esa capacidad de la organización de regularse a partir del poder de la palabra y del reglamento, de las normas. Entonces, esa estructura de la organización está definida a partir de la disposición de esas responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. Generalmente es ordenada, hay unas que no son tan ordenadas ante los ojos. Hay organizaciones actuales donde hay una disposición de responsabilidades múltiple. Miremos la Renault en Brasil, donde una persona puede tener 3 jefes a la misma vez. Aquí no hay un principio de unidad de mando, aquí hay 3 mandos sobre una misma persona: mando de diseño, mando de ingeniería y mando administrativo, y aprenden a organizar sus actividades, a disponer sus responsabilidades a partir de esa complejidad de autoridad. O sea, no siempre es ordenada como la mayoría de personas considera orden dentro de una organización o bajo los 14 principios de Fayol. Un conjunto de personas, instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones es lo que representa esa estructura organizacional, y por lo general se incluye su representación mediante un gráfico para poderla mostrar ante entes de control, ¿cierto? Se establece un manual, se establecen unas normas que están escritas y también que se representan mediante un gráfico, bien sea un organigrama, bien sea un diagrama de bloques, y puede darse a entender esa relación de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. El asunto del alcance de la estructura de la organización puede incluir interfaces pertinentes con organizaciones externas. Es que hoy en día hay organizaciones que tienen la integración con otros entes que no son la misma empresa y que necesitan obedecer responsabilidades y autoridades de otro ente externo, y también esto hace parte de esa claridad. Las empresas partistas, Sofasa aquí por ejemplo, no solamente los empleados recibían órdenes de Sofasa o de Renault, recibían órdenes de Toyota, también los partistas tenían inventarios dentro de las instalaciones, y también había orden, organización, estructura de otras organizaciones que se integra a la estructura de Sofasa a partir de interrelaciones entre los empleados y estas normas. En esa medida entonces tenemos que la estructura organizacional es un componente fundamental también para ser definido. Aquí estamos tomando la definición de 2005 porque ya esta definición no aparece en la norma. Yo quisiera llevarlos a ustedes a la norma directamente. La norma aparece aquí en la página de la ISO. Ustedes instalan en su buscador ISO 9000 e inmediatamente la primera aparición es iso.org, y allí encuentran ustedes acceso a estas normas. Allí están los términos relativos con la organización, con la dirección, con la autoridad, los términos relativos a la organización, al contexto organizacional, a las partes interesadas. O sea, ustedes encuentran aquí un conjunto de definiciones. Este es como una enciclopedia, un diccionario que tenemos asociado a la organización. Entonces, regresando nuevamente a la presentación, tenemos que esta estructura organizacional se desagrega de manera micro en la organización a través de los procesos.
a través del levantamiento y la documentación de procesos que se definen como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan unas entradas, unos insumos, una provisión para entregar un resultado previsto. Eso es un proceso, esa es la definición que tenemos en la norma ISO 9000-2015, y allí entonces el resultado previsto es una salida, un servicio, una entrega que tiene un cliente interno a la organización, puede ser, o externo directamente. Y el asunto es que hay procesos encadenados dentro de la organización que entregan productos o servicios a sus clientes internos, ¿cierto? Para configurar un gran producto o servicio que sale al exterior y por el cual están dispuestos a pagar mis clientes externos, ¿cierto? Aquí entonces hay unas notas adicionales a esta definición 341 de la norma ISO 9000 versión 2015, que es la que está vigente en este momento. Hay que entender una cosa muy interesante. Estas definiciones de la norma ISO son definiciones que, más allá de ser un diccionario, una enciclopedia donde hubo un consenso de un grupo editor, aquí los grupos editor son más o menos 18.000 grupos de trabajo en calidad alrededor del mundo. O sea, la norma ISO no solamente se la piensa a un grupo de personas encerradas en un cuarto, sino que estas definiciones están mutando, están volviéndose cada vez más eficientes en la medida en que se ajustan a una realidad empresarial. O sea, estas definiciones desde el año 1994 vienen evolucionando, que fue la primera aparición de las normas ISO 9000, digámoslo así, la norma ISO de calidad, que es la que redefine el concepto de organización en torno al proceso, y por eso les hablaba de la importancia de esta definición. Ir a definiciones eficientes nos ayuda como profesión en la administración a entrar en consensos, para que hablemos un mismo idioma. Entonces, esta definición de proceso pues nos lleva a entender gráficamente unos diagramas de entrada donde puede el proceso tener insumos de información físicos, inventarios e insumos también de dinero, los cuales provienen de un externo, se adquieren a través de unos proveedores, se adquieren a través del mismo cliente, porque esta información por lo general proviene del entorno, y esto se da al interior mediante una transformación donde hay un líder a cargo, donde hay una persona que puede llevar a cabo la toma de decisiones en la búsqueda de un objetivo. Para relacionar las actividades que le dan transformación a esa información, a esos insumos y a ese dinero, mediante personas, mediante máquinas, mediante tecnología, mediante conocimiento, utilizando diferentes tipos de elementos como indicadores, normas, documentos, etcétera, para producir un bien o servicio con el cual se logra la satisfacción del cliente. Al lograr esta satisfacción plena o parcial, hay una información que vuelve a ingresa y que logra mejorar el proceso, genera un ciclo. Esta es la definición de proceso. Digamos lo que la diferencia, y traigo la claridad acá, la diferencia entre un proceso y una actividad es que la actividad puede ser liderada no solamente por una persona, la actividad puede ser liderada por una máquina denominada agente. Hay actividades rutinarias, hay hoy en día organizaciones en las cuales pues no tienen una persona que estar a cargo de una actividad, simplemente la arroja un sistema, bien sea informático o bien sea físico, un robot, y esa actividad pues transforma lo mismo, insumos de provisión como inventarios, información o dinero, y los convierte a través de una serie de pasos en unas salidas. Este es, digámoslo así, la reducción micro de un proceso, pero un proceso que no siempre puede estar a cargo o no va a estar a cargo de una persona, pero es para hacer la diferencia, porque en ocasiones pues viene la pregunta, bueno, estas A de actividades, ¿cómo se comportan por dentro? Esto es como el átomo, vamos haciendo una ampliación, un zoom de esa actividad
actividad, y eso es lo que encontramos. Y en general, pues como lo vamos a ir a lo más macro, lo vamos a llevar a lo más macro, entendemos la organización como ese proceso en el cual una persona que sabe hacer algo se reúne con otras personas a cumplir una actividad. Aquí es donde viene ese taller artesanal, donde viene esa persona que inicia como emprendedor a desarrollar un proceso misional, un proceso de fabricación de un bien o servicio. Ese proceso de fabricación luego se va volviendo más complejo en la medida en que requiere un registro de la información financiera, de su contabilidad, y donde adquiere una necesidad de una dirección estratégica comercial. No solamente es producir y producir el producto que yo definí, sino ya empieza a hacerse más complejo, empieza a necesitar una definición macro de organización, empieza a requerir una dirección estratégica ejecutiva, unos procesos adicionales a los procesos misionales que agreguen valor, y ahí es donde hablamos de el empaque, la instalación, el servicio postventa, también los procesos previos de alistamiento, de logística, de almacenamiento. Viene a ser acompañada la contabilidad también de procesos de talento humano, de procesos de finanzas, de procesos de ajuste a sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, y entramos a entender la organización como un sistema complejo, donde las finanzas, que es el área en la cual ustedes estudian, la parte contable, la parte de ingeniería financiera, es un proceso de apoyo para que esta organización funcione, ¿cierto? Es un proceso de apoyo. Si la organización es una organización financiera, por ejemplo una cooperativa o un banco, por supuesto que este proceso no va a ser de apoyo, sino este proceso va a ser un proceso misional. Pero en una organización productiva general, las finanzas son un proceso de apoyo. Ahí también hay esa flexibilidad, ¿no? Esto no está escrito sobre piedra, la organización puede ubicar y puede redefinirse de acuerdo pues como a su función. En esa medida entonces fluye información en la organización hacia el cliente. Esa información se transforma a través del proceso productivo, e igualmente el cliente adquiere el producto o el servicio, está dispuesto a pagar por él, pero también nos provee una información sobre la satisfacción. Y así gira alrededor de esta organización unos flujos de información, dinero, insumos que se transforman pues en productos y servicios. Vamos a pasar entonces en la siguiente lección a hablar un poco sobre la estrategia, la estructura y la cultura, cómo podemos entender estos tres tópicos en nuestras organizaciones.